Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Voy a utilizar para el esmaltado este color beige y lo voy a estar aplicando en todas mis uñas. Este diseño me gusta porque va bien con esta temporada que recién está iniciando de otoño, y los colores que son cálidos o los tonos nude, beige, los rojos, los marrones, también los verdes, se ven muy bien, y los amarillos también en esta época quedan preciosos. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme como aparece siempre aquí en una esquinita del video, o también en la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas. En esta uña voy a aplicar la camate porque luego aquí es donde voy a hacer la decoración, especialmente es donde voy a utilizar las pinturas acrílicas, y ellas se adhieren mejor a superficies que no tengan brillo, se trabajan muchísimo más fácil. Ahora voy a hacer un francés en diagonal o una cortina, pero vamos a iniciar haciéndolo en esta uña y luego también en el resto, pero aquí lo voy a hacer con la misma brochita del esmalte en color blanco, y luego con un pincel para detalles lo voy a perfeccionar. El resto de las uñas también voy a hacer este francés en diagonal, pero únicamente de ese lado. En la otra uña, donde luego voy a hacer el resto de la decoración, haremos la otra mitad con otros detalles que luego van a ver. Para estas uñas no voy a utilizar la misma brochita del esmalte porque es muy grande para trabajar en unas uñas tan pequeñas, así que lo que voy a utilizar es el pincel para detalles, en este caso es de 9 milímetros. Por cierto, muchas gracias a todas las que respondieron mi pregunta y me quitaron esa duda o esa curiosidad por saber cómo llegaron hasta aquí y cómo fue que me encontraron. Ahora con un pincel para detalles voy a marcar la zona donde voy a hacer la decoración en animal print, que sería la segunda parte del francés en forma de cortina que voy a hacer en esta uña, y para ello lo voy a marcar con pintura acrílica en color mostaza. Quise comenzar solamente marcando la zona, pero luego decidí rellenarla. Por si les causa duda, los esmaltes que voy a utilizar hoy, que de hecho estoy utilizando, son esmaltes tradicionales, y luego la decoración completa va a ser con pinturas acrílicas. Ahora voy a cargar un pincel angular número 2 con la pintura acrílica que utilicé anteriormente, la amarilla en mostaza y también en color marrón, es un marrón rojizo, pero puedes utilizar cualquier color marrón que tú tengas a mano.
Ten en cuenta que para iniciar debes cargar el lado de las cerdas más cortas con el color marrón y las más largas con el amarillo mostaza para que el pincel se adapte a la forma de la zona que vamos a decorar. Y vamos a aplicarlo así, de esta manera, de forma que el marrón quede hacia los lados y el color amarillo hacia el centro para dar la sensación de luz y de profundidad al mismo tiempo. Ahora el pincel lo vamos a limpiar y vamos a cargarlo nuevamente, pero con los colores invertidos, es decir, el marrón en la zona de las cerdas más largas y el amarillo en la zona de las cerdas más cortas. La idea de hacerlo así es que quede como un degradado más oscuro en los lados y en el centro más claro. Ahora aplicamos la pintura acrílica del otro lado y así van a notar cómo se adapta perfectamente el pincel al área que estamos decorando. Por eso en este caso no utilicé un pincel plano sino uno angular para que tuviese más o menos la misma forma que la línea o que el límite de nuestra decoración. Ahora vamos a cargar un pincel para detalles de 6 milímetros con pintura acrílica en color negro. Y vamos a empezar a hacer algunas líneas en la posición o en la forma que ustedes ven que yo lo estoy haciendo. Las líneas las vamos a hacer desde arriba hacia abajo, pero sin que se toquen en el centro. No tienen que tener una forma específica, puedes hacerla como más te gusten, jugar con las formas de las líneas, unirlas unas con otras, pero yo te recomiendo que en la zona del centro no se junten mucho para que se vea más natural. Así lo que lograríamos es un animal print de tigre. En este caso lo que estamos haciendo es un francés artístico, es decir, cuando hacemos un francés que no tiene la forma tradicional o común y que tiene otros detalles, viene a ser un francés artístico. Voy a delinear la zona blanca y la zona del animal print con este esmalte, que es un esmalte realmente una tinta para sellos o stamping, pero que pigmenta y brilla muchísimo, así que la voy a utilizar para esto, y también un pincel para detalles de 11 milímetros. Lo mismo voy a hacer en el resto de las uñas, pero únicamente en la zona blanca porque es lo único que voy a realizar en ellas. Con el mismo esmalte voy a hacer una línea bien delgadita aquí donde ustedes ven, y también voy a utilizar un pincel para detalles. Ahora, para completar la decoración, voy a estar utilizando esta pedrería de aquí, que es bien pequeñita pero muy linda y brilla muchísimo, es tornasolada, y para ello primero voy a aplicar brillo de acabado en la zona cerca de la cutícula y voy a ir utilizando una punta de cera para colocar cada una de ellas en toda esta zona. No se olviden de compartir este video porque es algo que me ayuda muchísimo y que realmente no toma nada de tiempo, no cuesta absolutamente nada, y que de corazón yo se los agradezco.
Si te está gustando este video, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también regalarme un me gusta si es así. Y estos balines en color dorado también los voy a ir adhiriendo donde quiera que se encuentra una piedrecita con otra y en los extremos. Y me voy a ayudar igualmente de mi punta de cera. Este diseño es muy fácil, aunque pueda parecer que no lo es por los detalles, el animal print y todo lo demás realmente sencillo. Yo creo que incluso lo que más trabajo me tomó fue aplicar la pedrería, porque es la parte más delicada y que hay que hacer con más precisión. También son piedrecitas de imitación bastante pequeñas, igual que los balines, pero por lo demás es bastante sencillo y se ve muy bonito. Luego me di cuenta de que con el extremo de la punta de cera, que tiene un punzón, se podían colocar más fácilmente estos balines que son muy pequeños, así que terminé haciéndolo con esto. Recuerden, si tienen alguna duda pueden pasar también por la cajita de información o la descripción del video y allí pueden encontrar las preguntas más frecuentes con las respuestas. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Me preguntan muy seguido por la forma en la que limpio mis pinceles y es algo que, aunque lo he respondido, me gusta hacer énfasis porque creo que es algo que les puede servir mucho. En el caso de las pinturas acrílicas, yo lavo mis pinceles con agua y se limpian muy bien. Esto debes hacerlo rápido antes de que se seque, porque si no se vuelve resistente al agua la pintura acrílica. Si esto llega a suceder, puedes limpiarlos con alcohol y te quedan los pinceles prácticamente como nuevos. Si es como hoy, que utilicé un pincel para aplicar algunos esmaltes, lo que hago es que tengo un quita esmaltes que no tiene acetona y es menos abrasivo, así que no me destruyes las cerdas del pincel como una acetona común. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.